Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos desde San José, Costa Rica. Un placer contar con ustedes esta tarde. Saludamos a todos los amigos que nos ven cada día en vivo en nuestro canal de Facebook Live. Allí Federico Núñez pueden ver todos los videos y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, allí en Vida para Todos Costa Rica, ¿sí? Ahí pueden suscribirse, hay más de 200 videos que hemos subido, allí están las predicaciones de prácticamente todo el año desde que comenzó la pandemia. Así que agradecemos a todos los que se han suscrito y a los que se van a suscribir, solamente tienen que tocar la campanita, y a los que nos siguen en vivo en Facebook, pues les saludamos a todos. Saludamos hoy a todos los hermanos de Buenos Aires, a todos los hermanos que nos ven en Buenos Aires, Argentina. También saludamos a los hermanos que nos ven en Santiago de Chile, ¿sí? A los hermanos que nos ven allí en Uruguay, en Paraguay, también en Bolivia, en Perú, ¿sí? Gracias a los hermanos que nos están viendo también en los Estados Unidos, hay personas que nos miran desde allí, así que muchísimas gracias, saludos para todos ellos. Queremos dar gracias al Señor. Amén. Hoy vamos a continuar hablando acerca de este tema que es la importancia del perdón de pecado. Ese es nuestro tema, estamos hablando de la importancia del perdón de pecado. Tenemos que apreciar, decía la clase anterior, la noche anterior, ayer estaba diciendo que tenemos que apreciar la grandeza del amor de Dios, que sin importar la cantidad de pecado que tengamos, ayer usaba una ilustración y decía, si tenemos una pequeña montaña, un pequeño, digamos, grupo de tierra allí y lo queremos tapar, lo podemos tapar con una lona. Pero si queremos tapar un cerro, ya es más difícil taparlo. Mucho más aún es difícil tapar una montaña. Pero a Dios no le importa qué tan grande sea o cuánto sea la cantidad de tu pecado. Lo que a Dios le importa realmente es que le conozca, que le reconozca, que le aceptes, que le creas, ¿sí? Que realmente le creas, y cuando le crees es cuando Dios obra el perdón de los pecados. Y estamos hablando un poco acerca del perdón de los pecados, y dijimos ayer que Dios es fiel con su promesa de perdonar. Es fiel con su promesa de perdonar porque para eso Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, y allí en la cruz todos nuestros pecados fueron expuestos y todos nuestros pecados fueron perdonados. Pero nosotros seguimos poniendo excusas al pecado. Ayer hablamos un poco más acerca de las disculpas más comunes que tenemos, y hoy vamos a hablar de algunas de las disculpas más comunes que tenemos cuando pecamos. Por ejemplo, cuando hay ignorancia. Algunos decían, pero yo no sabía. No, hay personas que dicen, yo no sabía, por ese pequé. Hay diferentes tipos de errores y diferentes tipos de culpa. Mire, si usted mata a alguien, vamos a ponerlo de esta forma, si usted mata a alguien con un revólver que sabía que estaba cargado, sí, que estaba cargado, pero usted estaba jugueteando con el revólver, se le escapa un tiro y mata a una persona. Hay daño y también hay culpa. Hay daño porque la persona fue dañada y también hay culpa. Y uno puede decir, pero yo ignoraba que el arma estaba cargado, ¿no? Si alguien va conduciendo un carro y va dirigiéndose rápidamente hacia un sitio que tiene que llegar, que se le hace tarde y acelera, está acelerando en su carro para llegar a ese sitio, y en una curva cuando dobla se encuentra que hay niños saliendo de una escuela. El tema es que atropella a alguno de esos niños, atropella a alguno de ellos. Entonces la pregunta es, ¿hay daño y hay culpa? Sí, hay daño porque atropelló a alguno de esos niños y también hay culpa. Algunos dirán, pero bueno, yo no salí con la intención de matar a un niño. Yo cuando cargué el arma no tenía intenciones de matarlo. Pero hay culpa involuntaria. A eso se le llama culpa involuntaria. De cualquier manera hay culpa, ¿sí? Aunque no haya premeditación, aunque no haya alevosía, está la culpa. Y la Biblia dice en el libro de Números, capítulo 15, versículo 27 al 29, dice, si una persona pecare por yerro, escuche bien esto, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año por expiación. Esto era en el Antiguo Testamento. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, cuando pecare por yerro, o sea, por error. Yerro significa error, ¿no? Delante de Jehová la reconciliará y será perdonado. El nacido de entre los hijos de Israel y el extranjero que habitaba entre ellos, dice, una misma ley tendréis para que hiciere algo por el yerro. Es decir, que cuando una persona comete un pecado, comete un daño por ignorancia, no es culpable delante de Dios, pero sí es culpable por el delito que cometió. En el caso de la muerte por el arma cargada, o la muerte por el carro que pasaba delante de una escuela y atropelló a unos niños. Levítico capítulo 22, versículo 14 dice al respecto del tema, el que involuntariamente coma cosa sagrada
la restituirá, dice involuntariamente, si no fue con la intención de, sino que fue involuntariamente. Dice, la restituirá al sacerdote con la cosa sagrada y le añadirá, escuche bien, le tiene que añadir para restituir ese daño involuntario una quinta parte. ¿Saben cuánto es una quinta parte? Para nosotros sería el 20%. Es decir, que si usted sustrajo algo que no era suyo, pero lo necesitaba, le requería, no lo ocupaba en ese momento, ¿qué dice la palabra? Que usted tiene que restituirle el 20%. No hay culpa delante de Dios, pero sí hay daño. Y la culpa tiene que ser tapada, cubierta con esa restitución. En otro momento vamos a hablar también un poco más acerca de la restitución. No solamente de este tema. Así que no nos engañemos, no tenemos que engañarnos. Aun cuando hay ignorancia, hay culpa. Escuche bien esto. No tenemos que engañarnos. Aun cuando haya ignorancia, hay culpa. Muchas veces pensamos que nuestra ignorancia es perdonada. Decimos, bueno, Dios me va a perdonar porque yo ignoraba y realmente no sabía lo que hacía. Pero eso no nos disculpa delante de Dios. Ni tampoco nos disculpa delante de las personas a quienes ofendimos o a quienes dañamos. Entonces uno tiene que prepararse para la confesión. Y cuando uno se prepara para la confesión tiene que hacer dos cosas. Primero, admitir ante Dios y ante uno mismo que es culpable. Uno tiene que admitir ante Dios, Señor, soy culpable, admito mi culpabilidad. Eso fue lo que hizo el ladrón que estaba crucificado junto a Jesús. Hubo uno que no admitió su pecado, uno que no admitió su delito, uno que dijo, no, yo no tengo nada que pedirle perdón a este hombre, ni siquiera sé quién es. Pero otro dijo, sí, yo sé quién es, y yo reconozco quién soy un pecador, yo soy un delincuente y necesito ser perdonado. Hay personas que no quieren reconocer. Y una de las primeras cosas para poder entender la confesión de pecado es tenemos que admitirlo ante Dios y también tenemos que admitir nosotros mismos. ¿Sí? Yo tengo que reconocer que pequé. Para ver este tema, ¿sí? Para poner un ejemplo sobre este punto, tenemos que mirar la historia de Lucas 15, la del hijo pródigo. El hijo pródigo, después que se fue de la casa del padre, después que se llevó la herencia, después que lo gastó todo, cuando ya estaba comiendo la comida que debían comer los cerdos porque no tenía otra comida, cuando sus amigos ya no estaban, ¿qué hizo él? Dice que alzó los ojos al cielo y reconoció primero ante Dios. Reconoció primero ante Dios, porque primero cuando somos culpables tenemos que reconocer ante Dios y luego ante los hombres. El hijo pródigo reconoció ante Dios y dijo, Padre, he pecado ante ti, ante tus ojos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y luego cuando llegó a la casa de su padre, él también le confesó a su padre, le dijo, no tengo ni siquiera derecho de venir a la casa porque pequé contra ti. Pero el padre en amor lo recibió. Ahora, también hay cosas que hacemos cuando hay buena intención. Decimos, hay pecados o delitos que cometemos cuando hay buena intención. No solamente cuando hay ignorancia. También hay cosas que hacemos mal cuando hay buena intención. Y para esto, recordemos la historia de David. ¿Recuerdan David? David tenía buena intención cuando quiso transportar el arca. Su corazón tenía una buena intención, pero no hizo lo correcto. No hizo lo que correspondía y alguien tocó el arca y un amigo suyo murió en consecuencia. Es decir, que a veces tenemos buena intención de hacer las cosas, pero sufrimos las consecuencias por no hacerlo como Dios lo manda. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 12 al 13 dice, vosotros que sois los principales, padres de la familia de los levitas, santificaos y vosotros vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Dice, pues por no haberle hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Por qué? Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Es decir, ¿por qué murió aquel hombre que tocó el arca? Murió porque no tenía que estar en ese lugar. Es decir, la intención era buena, pero él no tenía que estar allí. No era su función, no era su responsabilidad. O sea que podemos decir, ¿de qué sirven las buenas intenciones si no hacemos lo correcto? Alguien dijo por ahí, y hay un dicho que se dice por ahí, el cementerio está lleno de personas con buenas intenciones. Es cierto, ¿no? Buenas intenciones tuvieron, pero hay gente que murió a causa de las buenas intenciones que tenían ganas de hacer, pero en realidad hicieron lo incorrecto. Romanos capítulo 10, vamos a seguir un poquito, Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3 dice, hermanos,
Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando, escuchen bien, esto es realmente buena intención, pero ignorando, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, hay buena intención, pero quieren hacerlo a su manera, ¿no? Quieren hacerlo como ellos quieren. Es decir, tienen buenas intenciones, pero están usando el método incorrecto para buscar la salvación. No basta tener buena intención. Algunas personas dicen, bueno, pero yo simplemente no puse cuidado, ¿no? Es decir, uno pasa por el lado de alguien, vamos a hacerlo de esta manera. Uno pasa por el lado de alguien y le pega un pisotón, ¿no? Lo pisa una persona. Y uno le dice, oh, discúlpeme. Sí, pero el otro queda con el dolor, ¿no? El otro se quedó con el dolor. Usted podrá decir, no puse cuidado, no fue mi intención pisarlo, pero lo pisó. Ahí está el tema. Ese es el problema. A veces hacemos daño con buenas intenciones, pero no ponemos el cuidado debido, ¿no? ¿Recuerdan aquel que decía, es que no me tienen paciencia? ¿Saben quién es ese, no? Eso decía el Chavo, es que no me tienen paciencia, ¿no? Decía el Chavo, ¿sí o no? Es que no me tienen paciencia. Y hay gente que dice, yo cometo tantos errores, pero es que no me tienen paciencia ustedes, ¿no? Dios te tiene paciencia, pero la culpa hay que pagarla, el daño hay que restituirlo, ¿no? Si usted está parqueando un carro, ¿no? Parquea un carro en un parqueo, allí en un estacionamiento, está parqueando su carro, y de repente retrocede mal y le pega a otro carro. ¿Tenía intención de pegarle? No. ¿Tenía intención de dañarlo? No. Es decir, tenía buena intención, usted quería salir y irse a su casa, pero terminó dañando un carro. El dueño dirá, no, váyase, no importa, usted no tenía intención. No, él va a decir, págueme el daño, págueme el perjuicio. Es decir, que todo lo que hacemos uno tiene que pagarlo, ¿no? ¿Quién paga el daño? Paga el que lo causó. El daño lo tiene que pagar el que lo causó, aunque no haya sido intencional, y para que quede arreglado el asunto hay que cancelar y solucionar el tema del daño. Por eso tenemos que mirar lo que dice número 15. Número 15, capítulo 15, verso 30, 31, dice, pero la persona que haga algo con soberbia, escuche bien, la persona que haga algo con soberbia, aquí le está añadiendo un dato más, No es solamente la buena intención que dice aquí, la soberbia. La persona que haga algo con soberbia, sea el natural o el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona va a pagar. ¿Cómo la va a pagar? La va a pagar, esto en el Antiguo Testamento decía, será eliminado del medio de su pueblo, ¿no? Uno dice, bueno, pero hice algo nada más, pero con soberbia, en realidad no fue tanto. Dice Dios, ese hay que quitarlo del pueblo, hay que eliminarlo. ¿Qué tal si eso se aplicara hoy a nuestra vida, no? ¿Qué tal si eso se aplicara a nuestra vida? Gracias a Dios que vivimos en la época de la gracia, querido amigo, y usted no tiene que pagar con su vida, solamente tiene que restituir, ¿no? Es decir, a veces tenemos muy en poco la palabra, somos soberbios y menospreciamos la palabra. Escuchamos al pastor predicar, decimos, no, esa palabra no es para mí. Ese menosprecio es soberbia, y esa soberbia se paga. Usted dirá, no es para tanto, solamente dije que no me importaba la palabra. Sí, eso es cierto, pero eso es soberbia. Y la soberbia se paga, hay que pagar lo que uno hace. De esa manera uno tiene que poner cuidado, ¿no? Hay personas que no ponen cuidado lo que hacen, vamos a otro punto. No solamente buena intención, no solamente soberbia, sino que hay personas que no ponen cuidado a lo que hacen. Levítico, capítulo 5, versículo 3 dice, escuche, esto es cuando alguien no pone cuidado a lo que hace. ¿Te ha pasado alguna vez, antes de leer el pasaje, que no pusiste cuidado en algo y lo rompiste? Le voy a contar una historia, pequeña, porque tengo poco tiempo. Estaba entrando en un condominio muy lujoso con mi carro, e iba a visitar a una persona enferma en ese condominio, y era un parqueo de súper lujo, ¿no? Tipo Hollywood, así, ¿no? Una casa tipo Hollywood, y yo voy estacionando mi carro, y cuando voy estacionando mi carro, le erro al espacio físico que tenía para doblar, y cuando doblo, le pego a una piedra, que era la piedra de entrada de la casa, y la rompí. Yo me sentí
re mal, re culpable. Dije, ay, pero yo no le puse cuidado, tenía que haberle puesto cuidado, más aún en una casa como esa, en una casa tan lujosa donde cualquier cosa que se dañe sale un montón de dinero. Pero no le puse cuidado. Gracias a Dios no me le hicieron pagar, porque era el pastor. Pero a veces nosotros hacemos cosas que no le ponemos cuidado. Y cuando no les ponemos cuidado, dañamos algo. Y aquí dice Levítico 5:3. Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer impuro sin darse cuenta, ¿sí? Habla de tocar un muerto, y después llega a saberlo, será culpable. Déjenme decirle esto. Lo voy a poner en términos muy modernos, muy de ahora. Usted va caminando por la calle, va caminando por la vereda, y de repente un perro dejó allí su necesidad, ¿no? Y usted va caminando, va mirando allí el cielo, qué lindo el cielo de la escuelita, ¿no? Y de repente, ¡pum!, pisó allí la cosa, ¿no? ¿Usted sale limpio? No, sale sucio. ¿Por qué? Porque no puso cuidado. Entonces muchas veces nosotros hacemos cosas sin poner cuidado. También hay otro asunto, y con esto voy a terminar, este es el último punto. Cuando no ponemos cuidado a lo que oímos. Todo esto tiene que ver con los pecados que cometemos. Y también hay cosas que son pecado y hay cosas que de repente son fallas o yerros, pero en realidad estas fallas o yerros o desacierto, todo termina siendo uno culpable y tiene que pagar el daño que causó. Ahora, lo último, cuando no ponemos cuidado a lo que oímos, cuando no ponemos cuidado a lo que oímos. Miren lo que dice 1 Samuel 15:22. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en obediencia a las palabras de Jehová? Y fíjense lo que dice ahora. Mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Dice el Señor, si hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado es lo que oímos. Pero la palabra, dice la Biblia, la palabra viene por el oír. Y cuando no prestamos atención a lo que oímos, entonces la palabra nos llega a nosotros y no puede ser de bendición. ¿No? Presten atención. Tenemos que prestar atención cuando oímos la palabra, cuando oímos un mensaje, cuando escuchamos un predicador, cuando escuchamos un estudio. Uno tiene que escuchar la palabra y decir, Señor, yo voy a prestar atención, porque si no le presto atención voy a estar actuando con soberbia, despreciando la palabra y termina siendo un pecado. Es decir, que muchas veces nosotros podemos llegar a estar pecando sin darnos cuenta. Hay personas que quieren oír palabra. Hay una historia que cuenta que la reina de Saba viajó muchísimos kilómetros para ir a oír la sabiduría de Salomón. Hay personas que tienen la palabra a la vuelta de la esquina. Hay personas que tienen la palabra en su casa. Hay personas que tienen la palabra delante suyo y la desprecian y no la quieren oír. Y eso es soberbia. Por eso tenemos que decir, Señor, yo quiero poner cuidado a lo que hago. Con intención, sin intención, cuando hago algo o cuando oigo algo, tengo que ponerle mucho cuidado, porque en todo caso, si no pongo cuidado, voy a pecar contra Dios. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios para que Dios ponga fin a mi problema y perdone mis pecados. Si algo de esto te ha pasado, querido amigo, si algo de esto te ha pasado, querido hermano, hermana, si algo de esto ha sucedido en tu vida, solo tienes que creerle al Señor, confesar tus pecados, y la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Nos vemos mañana a esta misma hora, aquí en Vida para Todos. Que Dios te bendiga.